Pueden sentarse, mis amados. Bueno, ya hace casi un mes que se nos empezó a predicar y la palabra del Señor en la carta de Pablo a las iglesias que están en Galacia o que estaban en Galacia. Esta carta fue enviada por Pablo con urgencia a esa área, a las iglesias. Era una carta circulante, exhortándolos a no dejarse seducir por los falsos maestros ya infiltrados en esas congregaciones. Estos falsos maestros habían engañado a los creyentes ahí, haciéndoles creer que para recibir la salvación tenían que guardar la ley dada a Moisés, guardar las fiestas, los días de reposo, el tener que circuncidarse para estar completos. Para ellos no les bastaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto había quedado a un lado. Ya el Señor Jesucristo había cumplido todas y cada una de las exigencias de la ley. Pero para estos falsos maestros no les era suficiente Cristo y su evangelio. Entonces estos creyentes en Galacia habían abrazado esos ritos judaicos. Entonces, Pablo por eso expresa en Gálatas capítulo 1, versículo 6, solamente voy a leer ese versículo, dice: estoy maravillado de que tan pronto, Pablo no había pasado mucho tiempo cuando él les había compartido el evangelio, los había confirmado en la fe, pero ahora en tan poco tiempo se habían dejado seducir por los falsos maestros introducidos ahí. Y dice, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba profundamente preocupado. Estaba, la palabra, horrorizado de ver lo que estaba sucediendo con los creyentes en ese lugar, de que fueran engañados, de que fueran desviados del camino de la verdad en tan poco tiempo. Hermanos, ellos habían escuchado y aceptado el verdadero evangelio de la boca de Pablo y ahora creían en otro evangelio. También en el capítulo 3, versículo 3, alarmado Pablo dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, habiendo comenzado por la gracia de Dios, ahora ellos estaban caminando de una manera y conformándose a otra manera del evangelio. Hermanos, es posible, escuchen muy bien, es posible que usted y yo hoy aceptemos algo como verdad, pero que en un tiempo próximo estemos negando esa verdad. El diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto porque el diablo apela a las emociones o apela a los sentidos, a los sentimientos
pero sobre todo muchas veces apela al egocentrismo que nosotros tenemos. Él es muy hábil, muy sutil. Vende medias verdades. Lo quiso hacer con el Señor Jesucristo, ahí en el monte de la tentación, ¿se acuerdan? Le citó la Biblia, pero sesgada. Él es muy astuto. Muchas veces ofrece sueños, hablando no sueños de que usted se acueste y sueña, no, sino planes o pensamientos que hace creer que nosotros podemos alcanzarlos, pero que después despertamos a la realidad y nos traen serias consecuencias. Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo del 10 al 24. Y la palabra del Señor dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Señor, añada bendición a su palabra. En este texto que acabamos de leer, mis amados hermanos, Pablo hace como una breve biografía, tanto de su ministerio como de su vida pasada en el judaísmo y lo que es ahora en Cristo Jesús. Los falsos maestros le decían a los creyentes en Galacia que Pablo no tenía la autoridad para debatir o para hacerlos desistir en lo que ellos estaban enseñando. Y habían ganado cierta credibilidad. Tal parece que estaban consiguiendo de esta acusación de Pablo, de los falsos maestros hacia Pablo. Entonces ellos estaban enseñando acerca de la ley de Moisés para obtener, o sea que tenían que guardar la ley de Moisés. Y como les decía en la introducción, los días de fiesta, que se tenían que circuncidar, guardando los días de reposo. Pero Pablo
les deja ver muy claro de dónde procedía primero la autoridad que le había dado como apóstol para enseñar y para corregir estos errores, los cuales ellos ya habían abrazado. Por eso Pablo comienza en el versículo 10 a decir esto. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el corazón de Pablo, mis amados hermanos, había un anhelo, un deseo, desde que el Señor lo encontró camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Había hecho un cambio, el Espíritu Santo había regenerado, había purificado, si puedo decirlo de esta manera, todo lo que Pablo sentía y lo había encaminado a bien para predicar fielmente el Evangelio. Lo que Pablo ahora sentía era agradar solamente a aquel que lo llamó para ejercer el ministerio apostólico. Desde que él tuvo su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, la vida de Pablo cambió radicalmente. Amados, eso debe ser nuestro anhelo. Pablo decía, sean imitadores de mí. O sea, no poniéndose él como maestro, sino como yo lo soy. ¿De quién? De Jesucristo. Pablo usó de palabras mayores y vemos ahí en el contexto inmediato a este pasaje que leímos. Decía que si alguien distorsionaba el evangelio, sea anatema, o sea, que esté bajo maldición. Estas son palabras mayores que si nosotros, mis amados, empezamos a hablar fielmente el evangelio, llamamos las cosas tal como el Señor las llama, usted y yo no cree que vamos a conseguir amigos, vamos a conseguir enemigos. Pablo se ganó enemigos gratis por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la razón por la que Pablo se ganó esos enemigos, por hablar fielmente el evangelio, sin medias tintas, sin hacerlo apetecible delante de los hombres, porque él quería agradar solamente al Señor, a Dios. Entonces la única intención que tenía Pablo era proclamar la verdad, aun eso ofendiera a cualquier persona. Muchas veces nosotros por no herir sus susceptibilidades, por no ofender a nuestros familiares o nuestras amistades, tratamos de amoldar el evangelio hacia ellos. Una mentira que se vende es que cuando tú llegas al evangelio, todos tus problemas se van a acabar. Dios te va a llevar a un nivel y luego al otro. Tú ya no vas a sufrir. La vida te va a ir muy bien.
Estos son mentiras. Nosotros, mis amados hermanos, no debemos de rebajar, no debemos distorsionar el Evangelio, ni tampoco decir medias verdades, sino tal cual nos los han enseñado. Muchas veces queremos ser políticamente correctos con los demás. Entonces Pablo nos dice aquí en Gálatas 1:10 que si esa fuera su intención de ganarse el favor de los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Cristo, mis amados hermanos, no nos salvó y no nos dejó en este mundo para ganarnos el favor del hombre, para ser agradables a los hombres, sino para ser testigos fieles de su evangelio, para proclamar con denuedo su verdad. ¿Y saben qué? Si lo hacemos así, no creen que vamos a ganar muchas amistades. Vamos a ir siendo dejados. Ahora, ¿de dónde provenía la autoridad y la enseñanza del apóstol Pablo? Bueno, tuvieron un origen divino en Dios, en Cristo, por medio del Espíritu Santo, por revelación de Dios. Versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, camino a Damasco, iba profiriendo maldición en contra de los creyentes. Pero de pronto se le apareció el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Recordemos que estuvo ciego por 3 días. Luego el Señor por revelación también le dijo a Ananías: ve a la calle derecha y ahí encontrarás a cierta persona, llévalo en casa. Después de estar dialogando con Ananías, estoy parafraseando esto, el Señor le quita las escamas a Pablo de sus ojos y lo comisiona, ¿no? Pero Ananías no le enseñó a Pablo el evangelio. Pablo dice que aquí que fue por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amados, así debería ser para cada uno de nosotros. La única distinción que hay entre Pablo y nosotros es que a Pablo fue revelado directamente por nuestro Señor Jesucristo el evangelio. La diferencia con nosotros es que el evangelio ya no nos ha sido revelado en su palabra. Ahora pongamos atención a las palabras de Pablo al inicio del versículo 11. Dice: mas os hago saber, hermanos. ¿Cómo se encontraba Pablo en el principio? Se encontraba alarmado, preocupado, horrorizado. Pero de pronto empieza Pablo a hacer calma y les llama hermanos. Y eran hermanos engañados en la fe, pero más bien se está refiriendo a Pablo como sus compatriotas, como judíos. Pablo empieza como a suavizar sus palabras en amor. Y se refiere a ellos como hermanos en la fe.
Entonces Pablo tenía poco tiempo de que les había predicado el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo a los Gálatas, y ahora les enfatiza algo que les había ya comenzado a decir en Gálatas 1:1, que el Evangelio no se originó en el hombre, no es según ningún hombre. En otras palabras, el Evangelio no es el camino de salvación que un hombre se haya inventado o que se haya imaginado. Yo le doy ray a una persona que estamos evangelizando y su argumento es, y también un hijo mío, el mediano, y fíjense cómo el enemigo sus tácticas no las cambia, no se conocen para sí en sí, pero han hablado dos cosas similares. Dice, ¿no cree usted que la religión fue inventada para controlar al hombre? Los dos dijeron las mismas cosas. O sea, dando a entender que el evangelio fue inventado por un hombre. Cuando Pablo lo dice aquí bien claro, que el evangelio no proviene de ningún hombre, ni él tampoco lo aprendió de ningún hombre, humanamente hablando, de un hombre carnal. Sí, fue un hombre, nuestro Señor Jesucristo, el que lo trajo. Hermanos, Dios proveyó para el hombre el camino de salvación en Cristo y su evangelio. Dios, el Padre, señaló que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y que no hay otro medio para encontrar salvación, vida eterna, que nos deje entrar al cielo. Si nosotros analizamos algunas otras religiones que hay en el mundo, no el cristianismo ortodoxo, podemos ver, mis amados, que todo es religión de hombre. Todo es inventado por un hombre. Solamente el cristianismo ortodoxo, que cree en Cristo, en su evangelio. Las demás son invenciones. El Señor nos decía que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte. El cristianismo, la salvación solo viene de Dios, y por lo tanto es Dios quien sale a buscar y le demuestra el camino al hombre, y el camino es Cristo. Dios es el que nos da vida. Cristo es el único que salva mediante su muerte en expiación por nuestros pecados. Es el Espíritu Santo quien produce regeneración en cada uno de nosotros. Él es el que nos da la fe para creer en Cristo y su evangelio. Es el Espíritu Santo que nos da el arrepentimiento. No es ningún hombre. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo y nadie más. En el huerto del Edén,
Cuando nuestros primeros padres quisieron gobernarse ellos mismos, transgredieron los mandamientos de Dios. Adán y Eva tenían una comunión tan íntima con Dios, conocían a Dios. Podían tener esa comunión y podían dialogar cara a cara con Dios. Pero cuando pecaron, corriendo, luego fueron y dijeron: Señor, perdóname, me arrepiento de mi maldad, Señor. Mira, ¿así lo hicieron? No. Ellos corrieron y se escondieron de Dios. ¿Quién los fue a buscar? ¿Quién los encontró? Dios. Adán, ¿dónde estás? Dios hizo un sacrificio y cubrió la desnudez de aquella primera pareja allá en el huerto del Edén. Miles de años después, mis amados hermanos, Jesucristo vino a buscar una vez más a lo que se había perdido. Vino al pueblo que el Señor había escogido, al pueblo de Israel, lo vino a buscar. Israel, Israel, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas recogen a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Una vez más el rechazo. Vemos aquí una vez más el rechazo del Evangelio del Señor. Fue Dios el que proveyó la salvación. Hermanos, todo se inicia en Dios y no en el hombre. El Evangelio no proviene del hombre, el Evangelio viene de Dios, de Jesucristo, por revelación del Espíritu Santo. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Después, Pablo hace una comparación de su vida o de su manera de vivir antes de conocer a Jesucristo y la forma tan radicalmente diferente después de su conversión. Versículos 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis hermanos, de mis padres. Aquí Pablo no está usando sus padres, o sea, su papá y su mamá, sino de aquellos que lo habían enseñado. Comenzando con Gamaliel, aquel fariseo de fariseos. Miren cómo fue el cambio tan radical en Pablo. Eso debería también de suceder en nuestra vida desde el momento que el Señor Jesucristo nos haya cambiado. Usted y yo ya no tenemos nada que ver con el mundo. Por eso Pablo en Romanos dice que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo. Es el mismo argumento que está usando Pablo, o que usó Pablo tiempo después, porque Gálatas se escribió primero que Romanos. Pablo en su antigua vida en el judaísmo y siendo un fariseo, perseguía ferozmente a la iglesia de Cristo. Era un judío recalcitrante. Si podemos decir, era más judío que otro judío.
Pero notemos cómo habla Pablo de sí. Cuando él decía, fíjense lo que dice aquí en el versículo 3. Dice, porque ustedes ya conocían mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía de manera a la iglesia de Dios y yo quería destruir la iglesia de Dios. Y yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, aunque no viene el pronombre yo ahí está incluido. Yo siendo más celoso de las tradiciones de mis padres, yo. Cuando Pablo no era creyente, mis amados hermanos, él era yo. Pero ¿cómo cambia después? Que era recalcitrante. Hagámonos una pregunta. ¿Con qué frecuencia nosotros, al conversar sobre nuestra vida, hacemos o usamos el pronombre yo? Yo creo, yo pienso, yo entiendo, yo necesito, yo no hago esto o aquello, yo no soy igual que aquel, yo soy diferente, yo sí no ofendo, yo y yo. Cuando un hombre y una mujer son piadosos, ese pronombre yo desaparece de su lenguaje y apunta a Cristo. Habla de sus valores en Cristo Jesús. Habla de convicciones bíblicas. Habla mucho menos en términos personales. En ese sentido debemos de imitar a nuestro Señor, a Pablo. Si hay algo que sale a relucir en todas las cartas que Pablo escribió, que son 13, muchos dicen que también Hebreos la escribió Pablo, pero bueno, hay un debate entre sí, ¿no? Que no vamos a entrar en ese tema. Pero el lenguaje de Pablo cambió, dijo, ahora glorificar a Dios, hablar de Dios, Dios es primero. O sea, yo hago, por decir de esa manera, yo hago lo que glorifica a Dios solamente. Esa es nuestra mayor necesidad de todos y cada uno de nosotros. Vivir para la gloria de Dios en todo lo que nosotros hagamos. Si no es así, hay algo que está mal y debemos de corregirlo. Entonces notemos el cambio que hay en la vida de Pablo. Ahora ya no es el pronombre yo, sino Dios. Versículos 15 al 17 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Miren, aquí en el versículo 15, aunque no lo vemos, Pablo nos habla de
de la doctrina de la elección. Cuando dice Pablo que el Señor lo llamó o lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia, la idea aquí es que desde la eternidad Pablo fue escogido, fue llamado, fue preparado para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue ordenado y fue enviado al ministerio. ¿Para qué? Para que anunciase el Evangelio a los gentiles. ¿No se acuerdan esta similitud que hay entre Pablo y Jeremías? ¿Se acuerdan? Que Jeremías dice, soy tan pequeño, yo no puedo. Dice, no, desde el vientre de tu madre te llamé y te envié como profeta a las naciones. Dios desde la eternidad llamó, eligió y envió a cada uno de esos siervos tan grandes que nos comenta la palabra del Señor, pero también a cada uno de nosotros. Muchas veces andamos buscando el propósito para nuestra vida en otros lugares, en otras cosas. Y no tienen que ser cosas malas, ¿no? Dios no nos salvó simplemente, mis amados, para librarnos del infierno. Cuando Dios nos llama a la salvación, junto con ese llamado hay un propósito para el cual Él nos concibió en la eternidad pasada. Nos hizo nacer en esta generación, nos colocó en la familia en la cual nacimos, nos colocó con las relaciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para anunciarlo a Él. Nos llevó y nos trajo al cuerpo de Cristo aquí en la iglesia, donde hoy estamos. Es nuestra necesidad conocer el propósito de vida que Dios nos trajo. Y no se ofenda por lo que voy a decir esto, pero no se trata de su propia vida, de sus propios planes o de nuestros propios planes. No se trata de nosotros, no se trata de Él y solamente de Él y para Él. No se trata de nuestra felicidad, no se trata de lo que tenemos que conseguir, no se trata de nuestra propia satisfacción, sino de la satisfacción del Señor, todo para la gloria de Él. Dios mostró su propósito a Pablo y en adelante Él murió para sí mismo. Y vivió agradecido de Dios en todas las circunstancias que le tocó vivir, siempre para la gloria de Dios y para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos una vez más, versículos 16 y 17 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mire, no es que Pablo hiciera menos a los apóstoles que fueron antes que él, ni que ellos no tenían nada que enseñarles. No. Pablo primero consultaba con Dios. Y eso es lo que enfatiza aquí.
Pablo enfatiza otra vez que el evangelio que él predicaba no venía del hombre ni era para agradar a los hombres, sino a Dios solamente. Jesucristo mismo discipuló a Pablo. No los apóstoles. Dice, más bien él se fue a Arabia y después dice que regresó otra vez a Damasco. Pablo pasó tiempo a solas. ¿Qué fue a hacer a Arabia? Es una incógnita. La Biblia no nos da datos. Pero especulando algo, hermanos, Pablo se apartó para que Dios, o más bien para que Jesucristo lo instruyera personalmente a él. Menciona 3 años. Yo no quiero que hagan tampoco especulaciones ustedes con estos 3 años. Los apóstoles 3 años estuvieron con Jesucristo. Los enseñó nuestro Señor Jesucristo a ellos directamente. 3 años nuestro Señor Jesucristo también personalmente, después de resucitado, instruyó a Pablo por 3 años. Entonces el evangelio que Pablo predicaba no venía de hombres como decían los falsos maestros que estaban enseñando en Galacia o en las iglesias de Galacia, que querían restarle autoridad, que él no era un apóstol del Señor. Pablo les presentaba pruebas contundentes de que sí venía de parte de Dios. Pablo, mis amados hermanos, no es que fuera rebelde o que hiciera, como les decía, de menos a los demás apóstoles, no. Él no quiso consultar absolutamente con nadie, sino primeramente con Dios. Y es así como nosotros tenemos que hacerlo. En cualquier decisión que nosotros tomamos, consultar primeramente al Señor. Y sí, después consultar con nuestros superiores, en este sentido con el pastor, comentarle personal. Porque muchas veces tomamos, les decía, el enemigo es tan astuto que nos hace creer cosas que no son. Y después vamos a cosechar dolores. Pablo no fue un llanero solitario. Él rendía cuentas. Y lo vemos después. Eso era, ser un llanero solitario es algo antibíblico. Por eso constantemente oímos hablar a nuestro pastor de una pluralidad de ancianos. Y veníamos hablando en el transcurso hacia el camino acá, como es un comentario aparte, donde debe haber una rendición de cuentas a alguien superior o hermanos que Dios ha capacitado. Entonces Pablo consultaba primero al Señor. Versículo 18 al 19 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo o Santiago y Judas, el escritor de la carta, eran hermanos carnales, o sea, en la carne de Jesucristo, de nuestro Señor. Y solamente eran Pedro y Jacobo eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Si podemos decir, era la iglesia madre de las demás.
Pedro fue quien predicó, ¿se acuerdan en el libro de los Hechos? Después del día de Pentecostés, Pedro predicó el sermón y en el sermón se convirtieron y vinieron al Señor 3,000 personas. Después predicó un segundo sermón y ahí empezó a decirles quién era Jesucristo. Después dice que fue a Samaria cuando el Espíritu Santo se derramó en los samaritanos. Y muchos dicen como un mini Pentecostés hubo ahí en Samaria también, porque empezaron a hablar en lenguas los samaritanos, en idiomas, en otros idiomas. Aquí vemos cómo Pablo llegó a ver a Pedro y se dio cuenta, ¿se acuerdan que le dieron la mano en señal de identificación que era uno de ellos? Uno más de los apóstoles, a Pedro. Reconocieron el apostolado de Pablo, Pedro y Jacobo, y dijeron, ok, sí, nosotros fuimos llamados a la circuncisión y tú a la incircuncisión. Pero hay algo más hermoso. Pablo empezaba apenas su ministerio. Dice que pasó 15 días con Pedro. Y una vez más especulando, mis hermanos, ¿se imaginan que en esos 15 días que estuvo platicando con Pedro, Pablo no le preguntó, oye, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue que predicaste el evangelio? Que 3,000 personas se convirtieron al Señor y después en el segundo sermón. O sea, cuéntame, ilústrame, discipúlame más. Quiero saber más. Largos 15 días pasó Pablo. Entonces era importante que Pablo también una vez más fuera instruido, aunque primero consultó con Dios, ahora estaba ahí con aquellos que Dios también llamó. Ahora, Pablo siempre en todas las epístolas o en varias de ellas, cuando Pablo enseñaba algo o hablaba, siempre llamaba a Dios por testigo. Siempre estaba dispuesto a invocar el nombre del Señor para confirmar lo que él hablaba. Versículo 20 dice, en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Nuestro Señor es el juez. Nuestro Señor es el que escucha todo lo que hablamos acerca de Él y lo que hacemos para Él. Dios es el testigo universal de todo lo que decimos y hacemos. Y por tanto, teniendo la conciencia limpia, todos nosotros deberíamos de ser capaces de afirmar lo que sea e invocar al mismo tiempo a Dios como testigo de lo que nosotros decimos, hablando de Él. No hablando en otras conversaciones sino cuando hablamos de Él, cuando damos testimonio de Él.
En esto, mis amados hermanos, se manifiesta, si puedo decir de esta manera, de qué o de quién viene usted. ¿De qué parte viene usted? Por eso Pablo aquí llamaba a Dios por testigo. Miren, se nos está hablando, había hablado la semana pasada, me parece, la antepasada, cuando nuestro pastor estaba predicando, acerca de los falsos apóstoles. Un hombre que verdaderamente viene de Dios y habla de parte de Dios, no teme invocar el nombre de Dios como su testigo. Pero hay otros que lo invocan, mis amados, y no saben de verdad, y me da temor decirlo, no saben el castigo que van a recibir. Cuando de pronto hablan, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mandó y que esto, y utilizan e invocan el nombre del Señor para avalar sus mentiras, sus herejías. Muchos se atreven a mentir y a invocar al mismo tiempo el nombre de Dios. Tengamos cuidado con eso, mis amados. Ahora, antes de darse a conocer Pablo delante de los hombres, él pasó en el anonimato. Versículo 21 y 22 dice: Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Se acuerdan de Moisés? Pasó 40 años sin que nadie lo conociera, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. 40 años en el anonimato. Por ahí alguien dijo, sin ser un don nadie. Pero después el Señor le habla. ¿Se acuerdan cuando estaba allá en la zarza ardiente? Pasó 40 años Moisés, ahora siendo alguien, el caudillo que Dios usó para liberar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Le mostró las maravillas que él podía hacer. Pablo estuvo en el anonimato, nadie lo conocía. Y esto fue cierto también de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que dice que simplemente fue una voz que clamaba en el desierto y que después dio paso a nuestro Señor Jesucristo. Decía, es necesario que yo venga, o sea, que yo sea un desconocido, pero que Cristo sea conocido. Así Pablo. Pablo nadie lo conocía. No era un completo desconocido para todos. Y miren, nuestro Señor Jesucristo en su primer año nadie lo conocía. El único que habla del primer año de nuestro Señor Jesucristo es Juan en su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ustedes leen el primer capítulo Pero si ustedes ven a Mateo, a Marcos y a Lucas, hablan hasta después del tercer año de nuestro Señor Jesucristo. También Él pasó en el anonimato, nuestro Señor. Nadie conocía al Señor hasta que empezó su ministerio. ¿Se acuerdan el primer
el primer milagro que el Señor hizo en las bodas de Caná de Galilea, ahí comenzó el Señor a darse a conocer. No era popular Pablo. Pablo aquí afirma que él era un completo desconocido en todas las iglesias de Judea, ya que era la parte sur de Israel, donde se encontraba Jerusalén, donde se encontraba la iglesia madre que les decía, si puedo decir así. Y lo que conocían de él simplemente lo conocían como un fiero perseguidor de la iglesia, que lo leíamos ahí en el versículo de memorización, el versículo 1, capítulo 1, 23. Entonces Pablo pasó en el anonimato y pasó de ser un fiero perseguidor de la iglesia a ser transformado por el Señor, a hacer su ministerio público con celo santo de Dios, con verdad de Dios, sin ocultar nada. Y esto fue lo que llevó a que muchos glorificaran al Señor. Por eso dice que ellos solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, solo Dios es capaz de transformar al más vil pecador en un instrumento de su gracia. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir al Señor? Todos tenemos una historia detrás, pero por la gracia del Señor somos los que somos, decía Pablo. Y su gracia no ha sido en vano en mí. Dios fue capaz de dar vida a los muertos, de convertir un criminal a un creyente, de un perseguidor de la iglesia a un predicador para la iglesia, de un pescador del mar a un pescador de hombres, de un negador de Cristo a un crucificado por Cristo. Pablo termina, y estamos concluyendo, mis amados. Pablo termina esta porción de su testimonio diciendo que cuando otros vieron lo que Dios había hecho en él y la transformación de vida que había causado, esto fue lo que ocurrió, versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Ven cómo él se mantiene atrás? Glorificaban primero a Dios en mí. Permítanme hacer algunas aplicaciones. Todos, yo también incluido ahí. Podemos decir que cuando la gente nos ve ahora que estamos en Cristo, pueden dar ellos testimonio sin conocer la palabra de Dios. Pueden decir: wow, este hombre, esta mujer, es diferente, algo tiene. ¿Podrán ellos glorificar a Dios por medio de nosotros? Nosotros, alguien dice, nosotros somos los pies de Cristo aquí en la tierra. Nosotros, fíjense nada más lo que voy a decir. Alguien lo mencionó, lo aprendí de alguien más. Que nosotros somos el Cristo para otros. No estoy diciendo que nosotros somos Cristo, sino que nosotros somos el canal para que Cristo obre en otros. Nosotros somos el canal para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Nosotros somos el canal para que otros glorifiquen a Dios, dándole su vida en arrepentimiento y vengan a Él.
¿En qué nos estamos nosotros asemejando cada día más? ¿En qué nos estamos convirtiendo nosotros? Es muy buena la meditación que tenemos. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo, decía Pablo. Dios Padre está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y no va a parar. Va a hacer todo aquello que sea necesario para que se cumpla todo lo que Él se ha propuesto hacer en nosotros. Entonces, mis amados, la autoridad que Pablo tenía para enseñar y su apostolado venían de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él lo glorificaba. Y la gente cuando veía y oía a Pablo, glorificaban a Dios por Él. Oremos.